Hola a todos, soy el doctor Víctor Pérez Riverola del Hospital Parc Taulí de Sabadell y les hablaré del papel de la resonancia magnética en el diagnóstico de la trombosis venosa cerebral. La trombosis venosa cerebral es una entidad cerebrovascular poco frecuente. A diferencia del ictus arterial, es más frecuente en gente joven y de baja incidencia en mayores de 65 años. Predomina en mujeres en una proporción de 3:1 y su presentación clínica es muy variable, hecho que lleva a los radiólogos a jugar un papel fundamental en su diagnóstico, al que se llega en muchas ocasiones sin sospecha clínica previa. Es importante el diagnóstico precoz para instaurar tratamiento anticoagulante y evitar complicaciones cerebrales. La cefalea es el síntoma princeps y está presente entre el 80 y el 98% de los casos. Según la rapidez de presentación del cuadro clínico, podemos diferenciar entre una forma aguda, en la que asocia focalidad neurológica o crisis epiléptica, y nos puede hacer sospechar una hemorragia supraracnoidea o un ictus. Una forma subaguda, con diferentes grados de alteración del estado mental, o bien una forma más crónica, donde predominan los signos de hipertensión intracraneal, como vómitos, papiledema o trastornos visuales, que nos puede hacer sospechar una aloe o una hipertensión intracraneal benigna. La mayoría de pacientes con una trombosis venosa cerebral presentan algún factor de riesgo. Los podemos diferenciar en tres grandes grupos: aquellos específicos del sexo femenino, siendo el más frecuente la toma de anticonceptivos orales; siguen también los tratamientos hormonales sustitutivos, el embarazo o el puerperio; las trombofilias hereditarias, presentes entre el 35 y el 40% de casos de trombosis; y un grupo multifactorial, donde predominan las infecciones que desarrollan tromboflebitis por contigüidad, en especial del área otorrinolaria oncológica, como las mastoiditis complicadas con tromboflebitis del seno sigmoide o las sinusitis complicadas con tromboflebitis del seno cavernoso. Los estados protrombóticos, como el cáncer o las enfermedades sistémicas; la obesidad, aunque solo en mujeres que toman anticonceptivos orales; las deshidrataciones severas en recién nacidos; la hipotensión liporal o bien los traumatismos encefálicos si la línea de fractura llega a un seno duro. Recordar también el factor trombogénico de la infección COVID-19, así como algunas de las vacunas de la misma, especialmente en primeras dosis en pacientes jóvenes durante las 3 primeras semanas posinmunización. Bueno, el sistema venoso está formado por multitud de venas que llevan la sangre hacia unos canales venosos que se encuentran en las dos capas de la dura, que se conocen como senos durales. Estos senos durales acaban desembocando a nivel de la base de cráneo en las venas yugulares internas. Podemos diferenciar un sistema venoso superficial con un conjunto de senos superficiales: el seno longitudinal superior, el seno longitudinal inferior, seno recto, seno transverso y el seno sigmoide, que drena a la yugular interna; y un grupo de senos inferiores o basales: el seno esfenoparietal, seno cavernoso, seno petroso inferior y seno petroso superior. Las tres principales venas superficiales que circulan por el espacio supraracnoideo cerebral son la vena cerebral media superficial, que circula por el valle silviano, y dos grandes venas anastomóticas que la comunican con los senos durales superficiales: la vena de Trolar o anastomótica superior, de trayecto ascendente, que circula por el surco central hasta drenar en el seno longitudinal superior; y la vena de la B, de trayecto longitudinal, atravesando el lóbulo temporal para drenar en el seno transverso. Mientras que el sistema venoso profundo está formado por multitud de venas medulares y peripendimarias que acaban desembocando en venas de mayor calibre, como son las venas septales, las tálamos triadas o bien las coroideas,
que desembocan todas ellas en las venas cerebrales internas. Estas se unen a las venas basales de Rosenthal para formar, adyacente al esplenio del cuerpo calloso, la gran vena de Galeno. La vena de Galeno se une al seno longitudinal inferior para formar el seno recto, que es el que drenará toda la sangre de las regiones venosas profundas a la tórcula o confluencia de senos. En cuanto a la localización del trombo, la mayoría de trombos se localizan en el sistema venoso superficial, sobre todo en el seno longitudinal superior y en el transverso. La afectación del sistema venoso profundo es menos frecuente, alrededor de un tercio de los casos, mientras que la afectación aislada de alguna vena cortical es mucho menos frecuente, alrededor de un 6% de los casos. En cuanto al drenaje venoso, recordar que los territorios de drenaje arterial y venoso no son coincidentes, ya que el trayecto de las venas no es estrictamente paralelo al de las arterias. Existen multitud de venas corticales y que drenan con trayecto ascendente al seno longitudinal superior, que drena la gran parte de las convexidades cerebrales, como vemos en rojo. A excepción de la convexidad frontal inferior y temporal anterior, que drena a través de la vena cerebral media superficial a los senos basales, mientras que la convexidad temporal posterior, basal e inferior y parietal inferior drena al seno transverso a través de la vena del ano. En cuanto al sistema venoso profundo, recibe la irrigación venosa, el drenaje venoso de los núcleos grises profundos, ganglios basales y tálamos, de las comisuras, de la sustancia blanca periventricular y subcortical profunda y de las regiones corticales paramediales. El diagnóstico de trombosis venosa cerebral es en la mayoría de casos un diagnóstico de urgencias, por lo tanto se realiza con TAC y con la ayuda del angioTAC. Recordar que el angioTAC debe realizarse en una fase venosa, es decir, con un retraso de entre 45 y 60 segundos, y debe tener un field of view que abarque desde el vértice cerebral para ver posibles trombosis de venas corticales ascendentes superficiales hasta nivel de C2 para ver el drenaje en las yugulares internas. En el TAC podemos diferenciar los signos directos, es decir, la propia presencia del trombo, de los signos directos, es decir, de las complicaciones parenquimatosas asociadas, tanto la presencia de edema vasogénico como de infarto venoso o de hemorragia. En cuanto a los signos directos, es decir, la localización del trombo, este está localizado en la mayoría de ocasiones en los senos superficiales, como hemos dicho, como por ejemplo en el seno longitudinal superior o en el seno transverso. También hay que tener en cuenta la presencia de imágenes hiperdensas en venas corticales, lo que conocemos como el signo de la cuerda densa, que drenan al seno longitudinal superior. Para confirmar el diagnóstico realizamos un angioTAC en fase venosa, como hemos comentado, y lo que observamos es un defecto de repleción que ocasiona el trombo en el interior del seno venoso, que en el seno longitudinal superior conocemos como el signo del delta vacío. En cuanto a la resonancia, es tan sensible como el TAC en la detección de la trombosis, pero es más sensible en la detección y caracterización de las complicaciones parenquimatosas asociadas. Todo protocolo de resonancia debe tener como mínimo secuencias T1 y T2 spin echo, si no se dispone de secuencias 3D, en al menos 2 planos. También debe tener secuencias FLAIR, T2 estrella y de difusión, así como secuencias de angio-RN o RM-venografía, de las que disponemos secuencias sin contraste, tipo phase contrast o TOF, o directamente con contraste, en especial las secuencias T1 3D y los estudios dinámicos 4D, tipo angiografía. Recordar que la señal del trombo, al igual que ocurre con los hematomas, depende del tiempo de evolución del mismo, es decir, del grado de degradación de la hemoglobina. En los primeros días o fase aguda, la señal del trombo es isointensa en T1 y hipointensa en T2, y por lo tanto de difícil diferenciación con los vacíos de señal normal por flujo en las secuencias de spin echo.
En fase subaguda, a partir del sexto día, el trombo empieza a brillar en T1, por lo que su diagnóstico con las secuencias básicas de Spineco es mucho más sencillo, como vemos en este caso una trombosis del seno sigmoide. Mientras que en fase crónica el trombo vuelve a ser isointenso en T1 y T2, por lo que su diagnóstico vuelve a ser complicado en secuencias de Spineco. Y en estos casos son de gran utilidad las secuencias de angio-RM con contraste o bien el estudio dinámico 4D. Vemos unos ejemplos de cómo se observa la imagen de trombo en resonancia en fase aguda en los primeros días. Vemos una trombosis del seno transverso izquierdo, isointensa en T1 y isointensa en T2. Por lo que su diagnóstico, si no hay una sospecha clínica o un TAC de urgencias que ya nos direccione a ello, es mucho más complicado. En estos casos es recomendable siempre realizar secuencias T2 estrella que nos permiten ver la presencia de hiposeñal en las paredes del seno dural, así como la dilatación e ingurgitación de venas de drenaje que drenan al seno trombosado. Para confirmar el diagnóstico siempre realizaremos una secuencia de angio-RM con contraste, donde vemos el defecto de repleción en el interior del seno transverso. Mientras que en fase subaguda, como hemos comentado, es un diagnóstico mucho más sencillo, ya que las propias secuencias de Spineco, en especial T1, el trombo es hiperintenso, por lo que llama mucho la atención, como vemos en este caso, trombosis del seno sigmoide, transverso, longitudinal superior y del seno recto y la vena de Galeno. Completamos el estudio con angioresonancia, que en estos casos no tiene por qué ser contraste, sino simplemente con una secuencia phase contrast, donde vemos el vacío de señal en el interior de los senos trombosados. Hemos comentado que todo estudio de resonancia para el diagnóstico de trombosis venosa cerebral, debe tener secuencias de difusión, no solo por su alta sensibilidad en el diagnóstico de la presencia de infarto venoso, es decir, de áreas de edema citotóxico, sino también por su alta sensibilidad en la detección de trombos, tanto en los senos como en venas corticales en fase subaguda. Hasta el 40% de trombos en fase subaguda restringen la difusión. Y además esto es un factor de mal pronóstico, es decir, de peor respuesta al tratamiento anticoagulante. Asimismo, también deben tener secuencias de susceptibilidad magnética, en especial el T2 estrella, que nos permite no solo la detección de cambios hemorrágicos en el infarto venoso o la detección de trombos en fase aguda, como hemos visto antes, sino también es altamente sensible para la detección de trombosis en venas corticales, especialmente si no existe trombosis de los senos longitudinales asociados. Como hemos comentado, disponemos de secuencias de resonancia RM-venografía o angioresonancia venosa sin y con contraste. Las secuencias sin contraste dependen del flujo sanguíneo, por lo tanto tienen mayor número de artefactos. Disponemos de secuencias TOF, es decir, que dependen de la dirección del flujo, por lo que siempre utilizaremos como mínimo 2 planos, y secuencias de phase contrast, más utilizadas en los casos de detección de trombosis venosa y que no dependen de la dirección, sino de la velocidad del flujo. En estos casos deberemos tener en cuenta siempre la posibilidad de flujo lento, que nos puede dar falsas imágenes de trombosis. En cuanto a las secuencias de angioresonancia con contraste, tienen menor número de artefactos de flujo, por lo tanto son de mayor sensibilidad diagnóstica. En especial, las secuencias 3D-T1 Vive con Dixon, y en estudios para detección de trombosis crónica, las secuencias 4D o dinámicas tipo angiografía, que nos permiten ver si la trombosis crónica está recanalizada o no. Hoy en día el papel de la angiografía queda ya solo reducido a casos dudosos o bien en que se vaya a realizar trombectomía. Bueno, hemos comentado que la resonancia magnética es más sensible para la detección de las complicaciones parenquimatosas. Para conocerlas, primero debemos saber por qué se forman. Cuando tenemos un trombo que obstruye un seno dural o una vena, lo que provoca es un aumento de la presión capilar. Por lo tanto,
Esto provoca una disrupción de la barrera hematoencefálica y la aparición de edema vasogénico. Y además, una disminución de la perfusión capilar, provocando también edema citotóxico. Si esta vena persiste ocluida, al final el aumento de presión acabará rompiendo el capilar y aparecerá hemorragia. En casos de extensas trombosis del seno longitudinal superior, esto provoca una disminución de la reabsorción del líquido cefalorraquídeo y por lo tanto la formación de una hipertensión intracraneal. Mucho menos frecuente, pero también descrito, es la formación de fístulas durales en casos de trombosis crónicas no recanalizadas. ¿Cuándo debemos sospechar que un infarto es de origen venoso? Pues en aquellos casos en que no se respeta un territorio vascular arterial, en aquellos infartos bilaterales en regiones paramediales, ya sean superficiales, en el caso de una trombosis del seno longitudinal superior, o bien profundos, en los casos de trombosis de las venas cerebrales internas. En aquellos casos en que el edema vasogénico sea desproporcionado a la cantidad de edema citotóxico, o bien en aquellos infartos hemorrágicos, ya sea con cambios petequiales o con hematomas parenquimatosos. Vamos a ver ejemplos de cada uno. Un caso de un infarto que no respetaba un territorio vascular arterial de localización temporooccipital. Si vamos a recordar el territorio de drenaje venoso, recordamos que existe una afectación del territorio de drenaje del seno transverso, es decir, de la vena de la B, y un área de drenaje del seno longitudinal superior. Por lo que si vamos a mirar el propio TAC de urgencias, vemos que existía una hiperdensidad, es decir, una trombosis, tanto en el seno longitudinal superior como el seno lateral, transverso y sigmoide. Aquellas áreas focales de edema vasogénico, ya sean aisladas o bilaterales, en la convexidad superficial, la convexidad cerebral superficial. En estos casos siempre iremos a buscar una trombosis del seno longitudinal superior o bien de las venas corticales que drenan a él. Os he comentado de la utilidad de las secuencias Telos estrella o de gradiente de eco para la detección de venas ingurgitadas y hipointensas. Asimismo, también en ocasiones el TAC de urgencias nos permite detectar hiperdensidades en el interior de las venas corticales o de porciones del seno que luego cuando realizamos la angioresonancia con contraste, confirmamos que existía una trombosis de la porción anterior del seno longitudinal superior y de las venas corticales que drenaban. Otro patrón de sospecha es la presencia de hematomas intraparenquimatosos atípicos, entendiendo como atípicos aquellos en pacientes jóvenes y no hipertensos. La trombosis venosa cerebral representa el 6% de los casos de hematomas parenquimatosos atípicos. Como en este caso, que de un hematoma parenquimatoso parietal en una paciente joven que acudía con una focalidad neurológica, y en el que en el propio TAC de urgencias veíamos una hiperdensidad en el seno longitudinal superior adyacente al hematoma, que al realizar el angiotac venoso veíamos en la imagen del delta vacío, es decir, el defecto de reflexión en el interior del seno compatible con la trombosis. Recordar de la importancia de realizar un diagnóstico lo más precoz posible, si es posible con el TAC de urgencias y el angiotac mucho mejor, para instaurar anticoagulación, ya que esta no está contraindicada en los casos de complicación hemorrágica del mismo. El diagnóstico diferencial lo realizaremos con otras causas de hematomas en pacientes jóvenes, en especial malformaciones vasculares, ya sean tipo MAZ o cavernomas, vasculitis o bien el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible. Otro signo de sospecha es la presencia de infartos bilaterales paramediales, como hemos comentado antes, en territorio profundo, es decir, secundarios a una trombosis venosa profunda. Hemos dicho que representa un tercio de los casos y que suele ir asociada a trombosis también de los senos superficiales. La afectación es muy característica, en especial de áreas talámicas y gangliobasales capsulares bilaterales, que no respetan las interfases tálamo-capsulares y tálamo-estriadas.
En estos casos, el diagnóstico diferencial lo realizaremos con otras patologías que pueden cursar con lesión talámica bilateral, como pueden ser los gliomas talámicos, el infarto de la arteria percheror, en este caso con una restricción de la difusión que abarca todo el área infartada, algunas encefalitis víricas, como las encefalitis japonesas o el West Nile virus, en este caso sí que respetan las interfases, o bien en otros cuadros como puede ser un PRES con afectación talámica bilateral, aunque en estos casos suele ir asociado también a afectación parieto-occipital. Un cuadro clínico y radiológico que debemos conocer, aunque sea poco frecuente, es la trombosis aislada de una vena cortical sin trombosis de los senos superficiales. En estos casos, aunque la resonancia tiene mayor sensibilidad, es un cuadro clínico que debemos ir a buscar por su dificultad diagnóstica. Son pacientes que suelen presentar complicaciones parenquimatosas en el momento de realización de la resonancia y son de gran utilidad, como hemos comentado antes, las secuencias de T2 estrella y 3 de T1, aunque también el flare y la difusión para la detección de estas pequeñas venas trombosadas, como vemos en estos dos casos, con trombosis de las venas de Trola. En cuanto en pediatría, la trombosis venosa cerebral es más frecuente en recién nacidos, especialmente en aquellos casos de deshidrataciones severas, hipoxias perinatales o bien sepsis. Son frecuentes las complicaciones parenquimatosas, especialmente las hemorrágicas en el diagnóstico, más frecuentemente que en adultos. Y un cuadro clínico que debemos conocer por su frecuencia y característica son las trombofleritis del seno sigmoide secundarias a una tomastoiditis complicada. En estos casos debemos realizar un TAC de urgencias, no solo TAC cerebral, sino también reconstrucciones óseas de la región del peñasco temporal para ver si existe o no osteolisis de las paredes del peñasco, así como un angiotac venoso para ver si existen efectos de represión en el seno sigmoide que sean compatibles con una trombofleritis del mismo. Asimismo, realizaremos resonancia para valorar posibles complicaciones, siendo las más típicas el absceso superióstico y el empiema perisinus, aunque también signos de meningitis purulenta. Recordar que en estos casos, si bien el tratamiento anticoagulante es controvertido, todos ellos deben ingresar para tratamiento antibiótico intravenoso. Y ya para acabar, y a modo de recordatorio, recordar que el diagnóstico de la trombosis venosa cerebral es un diagnóstico radiológico que debemos ir a buscar los radiólogos, especialmente en aquellos pacientes con factores de riesgo, asimismo como en aquellos patrones radiológicos de sospecha de infarto de origen venoso, es decir, un infarto que no respeta un territorio arterial, la presencia de infartos bilaterales paramediales, ya sean superficiales o profundos, en casos de infartos hemorrágicos o que tengan una desproporcionada cantidad de edema vasogénico, en casos de hemorragia subaracnoidea no traumática aislada en la convexidad cerebral o en áreas focales de edema vasogénico en la misma, o bien en casos de hematomas parenquimatosos atípicos, es decir, en gente joven que no sean hipertensos. Y asimismo, recordar la utilidad de las secuencias de resonancia para el diagnóstico característicos, las secuencias de Spineco, especialmente uno, para el diagnóstico de la trombosis en fase subaguda, que es la más frecuente en el diagnóstico por resonancia, la utilidad de las secuencias T2 estrella, pero también FLAIR difusión o 3D T1 para detección de venas corticales trombosadas, y la disponibilidad de secuencias de angioresonancia venografía sin contraste, especialmente el phase contrast, y con contraste, especialmente las secuencias T1 Vive Dixon para detección especialmente de trombosis en fase aguda, las secuencias dinámicas 4D tipo angiografía para valoración de recanalización de trombosis crónica. Esto es todo, muchas gracias y un saludo.